Mi nombre es Denzel Montiel Pérez de Sexto BPRM. En esta ocasión voy a hablar acerca de los códigos que hicimos en clase. Voy a ir un poco rápido y no los voy a ejecutar debido, no que tengan errores, porque claramente se ve que no los tienen, sino a que me va un poco lenta la computadora, entonces prefiero guardar la potencia para poder grabar. Ok, comencemos. En el ejercicio 01, el código define una función llamada edad, que toma como entrada la fecha de nacimiento. Esta función calcula la edad actual en base a la fecha actual del sistema y devuelve el resultado. En el código principal se definen algunas variables y constantes, como el nombre del usuario, una constante del valor de pi y la fecha actual del sistema. Después, el código imprime algunos mensajes en la consola que solicitan la info al usuario. El usuario ingresa su información y mediante la función readline el código almacena estos datos en las variables. Después, el código llama a la función edad con los valores de la fecha de nacimiento ingresados por el usuario para calcular la edad actual. Finalmente, el código imprime la edad calculada. Muy bien. Ahora pasemos con el ejercicio 2. En este ejercicio, el código define una función llamada respuesta, que toma como entrada un valor entero llamado valor y devuelve una cadena de caracteres como respuesta. La función respuesta utiliza la estructura de control when para determinar qué mensaje de respuesta debe devolver en función del valor de la variable valor. Si el valor está entre 0 y 1, la función devuelve muy bajo. Si está entre 2 y 10, la función devuelve no tan malo. Si está entre 11 y 50, la función devuelve más o menos. Y si el valor está entre 51 y 80, la función multiplica el valor por 0.9 para calcular un puntaje y devuelve la cadena puedes mejorar, seguida del puntaje calculado. Si el valor es mayor que 80, la función llama a la función puntaje máximo, con el valor como entrada y devuelve la cadena eres lo máximo. Si la función puntaje máximo devuelve el valor ingresado. Si el valor no se encuentra en ninguno de los rangos anteriores, la función devolverá a la cadena ni uno ni otro. La función puntaje máximo antes mencionada simplemente devuelve el valor de entrada. En la función principal, el código solicita al usuario que ingrese un número entre 0 y 100 y lo almacena en la variable valor. Y luego llama a la función respuesta, con el valor ingresado como entrada. Finalmente, el programa imprime la respuesta. Muy bien, ahora pasemos al ejercicio 03. En este ejercicio, el código es un programa que permite al usuario ingresar un número y luego imprime la tabla de multiplicación de ese número. Además, el programa también tiene un menú que ofrece varias opciones, como generar una cadena aleatoria, imprimir frases chistosas, mostrar una lista de nombres y dibujar la marca. La función tabla multiplicar toma un entero como entrada y utiliza un bucle while para imprimir la tabla de multiplicación del número ingresado por el usuario. La función menú muestra las opciones disponibles para el usuario y llama a la función selección para procesar la entrada. La función cadena alea genera una cadena aleatoria de caracteres alfanuméricos utilizando el método random de la clase string. La función selección utiliza una expresión when para seleccionar la opción del menú que el usuario ha seleccionado. Si el usuario elige la opción 1, se le pide que ingrese la longitud de la cadena aleatoria y se genera una cadena aleatoria utilizando la función cadena alea. Si el usuario elige la opción 2, se genera una frase chistosa utilizando la función frases chistosas. Si el usuario elige la opción 3, se muestra una lista de nombres utilizando la función listas. Y si el usuario elige la opción 4, se le pide que ingrese coordenadas para dibujar una marca y se le llama a la función la marca para dibujar esa misma. La función frases chistosas utiliza tres arreglos de cadenas para generar una frase aleatoria. La función listas, una lista de nombres de personas utilizando un arreglo bidimensional. La función marca crea un arreglo bidimensional que representa un tablero para dibujar la marca. La función establece la posición específica por las coordenadas en 1 y devuelve el arreglo. Ahora vamos a hablar del ejercicio 4. En este ejercicio, la clase usuario tiene dos propiedades, username y password. Ambas son de tipo string.
La clase también tiene un método llamado login, que toma como argumentos el username y el password, y devuelve un valor de tipo boolean, indicando si la autenticación es exitosa o no. La clase alumno hereda de usuario y agrega una propiedad adicional llamada birthday de tipo string, que representa la fecha de nacimiento del alumno en el formato que normalmente usamos. La clase también tiene dos métodos adicionales. Edad, que calcula la edad del alumno en años, y muestra perfil, que devuelve una cadena de texto que contiene información sobre el perfil del alumno, la cual incluye su nombre de usuario, fecha de nacimiento, edad y un mensaje personalizado. En el método principal se crea un objeto llamado alumno y un objeto usuario, utilizando los constructores correspondientes. Luego se llama al método muestra perfil del objeto, para imprimir la información del perfil del alumno. Primero se imprimen algunos elementos de dos arreglos diferentes, un arreglo string y un arreglo dinámico de string. Luego se agrega y elimina un elemento del arreglo dinámico y se imprime un elemento específico del arreglo. Después se crea una instancia de la clase alumno con info de el nombre del usuario, contraseña y fecha de nacimiento. Y se crea otra instancia de la clase usuario con la misma info del nombre de usuario y la contraseña. Luego se llama el método muestra perfil de la clase alumno, que imprimirá info sobre el perfil del alumno, incluyendo el nombre, la fecha de nacimiento y la edad calculada, a partir de la fecha de nacimiento proporcionada. Y ahora vamos a hablar del código que tenemos como ejemplo. En este código se maneja la herencia de las clases de Kotlin. Se define una base llamada persona con dos propiedades, nombre y fecha de nacimiento. Esta clase también tiene un método llamado calcularedad, que utiliza la clase period de la biblioteca JavaTime para calcular. Y por último vamos a hablar de este ejemplo. Este código es un ejemplo de herencia de las clases de Kotlin. Se define una clase base llamada persona, con dos propiedades, nombre y fecha de nacimiento. Esta clase también tiene un método llamado calcularedad, que utiliza la clase period de la biblioteca JavaTime para calcular la edad de la persona en años. Luego se define una clase derivada llamada persona con datos, que hereda de la persona de la primera clase. Además, las propiedades heredadas de esta clase tienen una propiedad adicional llamada género. En la función principal se crea una instancia de la clase persona con datos y se le asigna valores a sus propiedades. Luego se llama al método calcularedad de la clase persona y se imprime el nombre, la edad y el género de la persona en la consola en una cadena interpolada. Y esa sería mi explicación de los ejercicios que hemos hecho en el primer parcial. Gracias.